Ahí está, sí. Ahí estamos, ya, ahora sí. Los que no agarren la chucha. Está bien, compañero, está saliendo ahora grabado. Así que, bueno, como decía, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al Movimiento de Recuperación del Cobre para Chile esta nueva invitación a dialogar, a conversar acerca de lo que ha acontecido en la coyuntura política abierta con el plebiscito de salida. Y la pregunta es, en realidad hay dos preguntas, dentro de tantas otras que se pueden formular. Una pregunta es, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué explica la situación de que la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional fuera rechazada tan ampliamente? Porque no fue rechazada por el 51%, sino que fue rechazada por el 62% de los votos. ¿Qué pasó? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer la izquierda? Y yo creo que esta segunda pregunta es más compleja todavía que la primera. Yo tengo impresiones que la primera puede ser explicada y tiene mejores factores y causas que produjeron esa situación que explicarse qué puede hacer la izquierda. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque uno puede decir, el plebiscito ocurrió, los datos están allí, los datos se pueden interpretar, se puede analizar de una u otra manera, pero están ahí, concretos. Pero la izquierda, y la pregunta es, ¿realmente existe la izquierda en Chile? ¿Tenemos una izquierda en este país? ¿Existe en la sociedad chilena del siglo XXI una izquierda que pueda representar los intereses de vastas mayorías nacionales? ¿Una izquierda que sea anticapitalista? ¿Una izquierda que tenga un programa acorde con las necesidades actuales? ¿Tenemos esa izquierda? ¿O podemos decir que no hay una izquierda? Y entonces, si no hay una izquierda, la pregunta es, ¿por qué no existe esa izquierda? Por lo tanto, la pregunta de este foro puede ser retórica, porque el foro de hoy, o la charla de hoy, tiene que ver con qué hace la izquierda después del plebiscito. Entonces uno se pregunta, ¿cuál izquierda? ¿Qué izquierda puede hacer después del plebiscito? ¿Cuál? Aquella que nosotros en la primera versión que yo estuve acá decíamos que era una amplia y ancha franja de sinnúmeros de organizaciones políticas y sociales que se reconocen como izquierda, pero que son vastas, plurales, diversas y contradictorias y rivales entre sí. Esa izquierda que va desde los sectores anarcos, estudiantiles, por ejemplo, como los obreros blancos, hasta los guerrilleros, ex revolucionarios de la década del 60, 70, 80, inclusive si que hubo alguna vez una izquierda revolucionaria en la década de los 90. Entonces, esa es una pregunta fundamental. Fundamental. Por lo tanto, esta exposición yo la quiero dividir en dos partes. Una, que quiero hacerme cargo de la situación del domingo pasado, por qué se produjo este debacle o esta derrota del apruebo, porque es una derrota del apruebo y un rechazo a la nueva constitución política elaborada por la Convención. ¿Qué pasó? ¿Qué explica aquello? Uno podría levantar un conjunto de explicaciones que van desde la sociología política, de la sociología cultural, de la psicología social, de la antropología, etc. Y yo diría que todas las ciencias sociales podrían concurrir a explicar el fenómeno del rechazo, del masivo voto de rechazo. Pero yo quiero hacerlo
no a partir de una consideración solo y exclusivamente ideológica, política, culturalista o lo que fuera, sino quiero explicarlo desde un orden estrictamente politológico. Y la ciencia política trabaja con datos, trabaja con los datos electorales, que fueron los que se produjeron el domingo. El domingo tenemos un conjunto de datos electorales que son impresionantes. Y esos datos electorales hay que ordenarlos, hay que tratar de explicarlos. Y sobre todo explicarse un fenómeno. ¿De dónde salió el voto? Que en el fondo cuando uno dice voto está diciendo ciudadanos y ciudadanas. ¿De dónde salieron esos ciudadanos y ciudadanos que votaron por el rechazo? Porque es impresionante el número de personas que votó por el rechazo. Porque son 7.800.000 personas, que es una cifra pero enorme. 7.882.958 personas que votaron por el rechazo. ¿De dónde salió ese número? ¿De dónde? ¿Dónde estaban esos electores? ¿A qué mundo pertenecen? ¿Y por qué votaron por el rechazo? Porque perfectamente estaríamos haciendo otro análisis, tal vez con la misma pregunta, ¿de dónde salieron si hubiese ganado el apruebo? También habríamos preguntado lo mismo. ¿De dónde salió todo esto? Y fíjense ustedes que por primera vez en la historia de la democracia protegida, porque esto hay que decirlo tal cual, esta es una democracia protegida, esa es una forma de régimen político ideado, construido y diseñado por los autoritarios en la Constitución de 1980, no modificado ni alterado fundamentalmente con la reforma del 2005 de Lagos, ni tampoco con lo que fue el cambio del sistema binominal. Esta es una democracia protegida, sigue siendo. De manera entonces de que estamos en presencia de un tipo de régimen político que no es una democracia liberal representativa plena. Entonces también tenemos que tener esa consideración. Desde el punto de vista de la ciencia política, este régimen político creado por los autoritarios, Jaime Guzmán y otros, es una contribución a los regímenes políticos autoritarios de América Latina. Fíjense que hay un segundo régimen de democracia protegida que se estableció siguiendo el diseño de Chile, que fue en Honduras. Perdón, sí, en Honduras. En Honduras. Y cuando Zelaya quiso cambiar aquello, se le dio un golpe de Estado institucional. Se le destituyó y se le sacó y se le mandó a Costa Rica. Porque él quería modificar a través de una asamblea constituyente ese régimen de democracia protegida. De manera entonces que por primera vez a lo largo de todo este periodo se produce que ingresan a votar todos los que están en el padrón electoral. El padrón electoral consideraba tanto los chilenos en Chile como los chilenos y chilenas en el extranjero era de 15.076.090 ciudadanos y ciudadanas. Un padrón electoral gigantesco para las dimensiones de Chile, obviamente, porque si vamos a Argentina, vamos a Brasil, vamos a otros países, son de 40, ¿sí? O más todavía. Pero para Chile era mucho. ¿Y cuánto votó? ¿Cuánto votaron? Votaron 12.961.553, lo cual significa que votó el 85.97% del padrón. Hubo una abstención, una no concurrencia a voto de 15%. En ciencia política o en la politología es una norma reconocida y establecida de que cuando en una elección por lo general se produce
una ausencia de un 10% de la población a votar y que lo que se considera como una abstención técnica. Que por ABC razones, las personas ese día, algunos se murieron, algunos se enfermaron, algunos no pudieron llegar, algunos se les perdió el carnet, qué sé yo, cualquier situación que hace de que esa gente no llegó a votar y por lo tanto es considerada como una abstención técnica, es decir, una abstención no política. Es decir, que no tiene un trasfondo político. ¿Ya? Dicho eso, entonces, que si nosotros tenemos 12 millones, eran 15, o 13 millones, hay 2.220.000 personas aproximadamente que no fueron a votar por X razones. De esas 2.220.000, 505.000, de acuerdo a los datos entregados por Carabineros, fueron a excusarse. Es decir, fueron a excusarse porque estaban lejos de su... La excusa más habitual fue que no estaban a 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. 505.000. Entonces se lo restamos y quedamos que la abstención real y efectiva fueron de 1.700.000 personas. Y si a eso le quitamos, ¿cierto?, los que se enfermaron, o los que se murieron, por ejemplo, tenemos el caso del exdiputado del PPD, Rodrigo González, que falleció, para poder darle un ejemplo, ¿no? Lamentable que se haya muerto. Pero esas situaciones se dan también en los momentos electorales. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una abstención técnica y podríamos decir que hubo una abstención política de alrededor de unos 300.000 o 400.000 personas. ¿Estamos? Para que tengamos claridad también sobre ese punto. El hecho de que existiera este padrón tan espectacular rompió todos los esquemas del proceso abstencionista que tenía este país. Este país de 1997 en adelante, cuando se registra la primera abstención, que fue una abstención combinada, y cuando me refiero a que hubo una abstención combinada es porque yo voy a sumar los votos nulos, los votos blancos, la abstención y los no inscritos. 1997. El primer acto durante esa década que un joven tenía que tomar para ingresar a la vida política era si se inscribía o no en los registros electorales. Y si se inscribía, la inscripción era voluntaria y por lo tanto si se inscribía tenía la obligación de seguir votando. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, los jóvenes de la década del 90, esa generación que yo siempre la represento con el nombre, con la frase del Chino Río, ¿se acuerdan? No estoy ni ahí. Esa generación que no estaba ni ahí, decidió no inscribirse en los registros electorales. Y se comenzó a formar un bolsón de gente no inscrita. Para el año 1997, para la elección de parlamentarias de ese año, hay 2 millones aproximadamente de personas que teniendo 18 años no se habían inscrito en los registros electorales. 18 años y más no se habían inscrito. Entonces, cuando se suma los 3 y tantos % de voto nulo que obtuvo en esa ocasión, más el 5% de votos blancos, más el 13% de abstención real, se suma alrededor de 31 o 31%, y si uno le suma los otro porcentaje, tenemos que el 40% del padrón electoral de ese momento estaba fuera de una posibilidad de elegir, y no habían elegido. Y ya ahí empezó a constituirse la abstención. La abstención que comenzó a caracterizar el sistema político chileno de ese momento. Nunca más votó gente igual al primer año del 89, cuando votó cerca de 8 millones de personas. Desde ahí en adelante, las votaciones se registraron entre 7 y 7,5, y a veces 6, 6,5. Es decir, nunca más se rebasó hasta el año pasado el padrón de los 8 millones, de 8 millones de votantes. Pero a medida de que eso se mantenía en el tiempo, 7,5 millones aproximadamente, el número de abstencionistas crecía y aumentaba de acuerdo a cómo se iba incrementando el padrón electoral.
Y cuando se registra el fenómeno de los partidos políticos por congraciarse con los jóvenes, deciden, ¿cierto?, establecer el voto voluntario y la inscripción automática, mucha gente se liberó de la obligación y responsabilidad de cumplir con el deber cívico en una comunidad democrática, que es votar, tomar decisiones vinculantes. Porque ese es el voto. El voto es una decisión vinculante, que puede ser muy sustantiva o puede ser muy precaria, puede ser muy importante, puede ser muy poco importante. Esas las democracias han sufrido todas aquellas situaciones, las democracias electorales con mayor razón. De manera entonces que se produce lo que en algún momento también yo denominé una pobreza política ciudadana. La gente podía ir a votar, pero no sabía bien por qué estaba votando, etc. Pero se empezó a crearse lo que se habló la apatía política, ¿se acuerdan ustedes? Y se constituyó este gran bolsón de abstencionistas que muchas veces se hizo una lectura equívoca. La lectura equívoca era suponer que todos los que se abstenían durante todo este periodo eran contrarios a la democracia, eran contrarios al sistema, eran opositores, no les gustaba nada y por lo tanto por esa razón no votaban. Entonces se creó esa idea y en algunos sectores intelectuales de la izquierda también conceptualizaron ese abstencionismo como un reservorio democrático. Y que en ese sector estaban todos los sectores democráticos, revolucionarios, y que estaban dispuestos a salir a dar la lucha social, política, contra el sistema capitalista. Yo en el año 1998, y disculpen que sea un poco centrado en uno, pero yo en el año 1998 estaba en México, estaba haciendo mi doctorado en ciencia política, y ese año yo escribí un artículo que yo denominaba el surgimiento del partido de los no electores. Y ese texto después se reprodujo en este libro, que se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal. ¿Qué sostuve yo en ese texto? Que todos los datos que se habían producido en el año 97 me daban la idea de que estaba surgiendo un nuevo actor social y político en la sociedad chilena, que era poderoso y era masivo, y que era superior inclusive a los partidos políticos del orden. Fíjense ustedes que en esa elección, en el 97, la de diputados, el partido que obtiene mayor votación es la Democracia Cristiana, con un 22%. Y ninguno de los demás partidos, ni Renovación Nacional, ni el Partido Socialista, ni el PPD, ninguno de ellos logró cruzar el 18% de la adhesión ciudadana de ese momento. Este grupo de los no electores era el 40%. O sea, ese grupo era superior a cualquiera de los partidos políticos que integraban la alianza, la Concertación o la alianza de la derecha. Pero ese grupo no quedó estancado en 97. Se siguió reproduciendo y ampliándose a lo largo de los años. El 97, después el 2001, después el 2005, y sucesivamente iba creciendo. Fíjese usted que en un momento determinado, en una elección, la primera elección que se hace con voto voluntario, votó el 38%, participó el 38% del electorado. Se fue el 62%, lo cual es una cantidad enorme de gente. Y ahí comenzó, ¿cierto?, a sentirse la falta de representación y todo este punto. Pero ¿quién eran los abstencionistas? La pregunta, ¿quién eran los abstencionistas? Y si ustedes revisan todas las publicaciones que hay sobre procesos electorales en Chile, todos los estudios que han hecho los de la Católica, los de la Chile, los de cualquier universidad,
No hay ningún estudio sobre abstencionismo. Ningún estudio que caracterice al sujeto o sujeta abstencionista. ¿Captan? Yo regreso de México y presento al interior de mi universidad, la Universidad Arci, un proyecto de investigación para estudiar a los abstencionistas. Y en ese momento, la universidad, a través del Departamento de Investigaciones, me financia ese proyecto. Gracias a ese proyecto yo tengo la posibilidad de hacer una serie de encuestas, de hacer un trabajo sistemático en 12 comunas del Gran Santiago. 4 comunas del sector alto, 4 comunas del sector medio y 4 comunas de los sectores populares. Y hacemos más de 1000 encuestas, entrevistando hombres y mujeres de esos sectores, para poder desentrañar al sujeto que estaba detrás. Y a partir de esa encuesta y de esas entrevistas, pues tenemos entrevistas grabadas, yo tengo como 70 cassettes grabados de esa entrevista. ¿Y qué es lo que me permitió adentrarme en ese grupo de gente y poder entender quién eran los abstencionistas? Y fui descubriendo lo siguiente. En el grupo de los abstencionistas habían por lo menos 3 grupos o 3 subgrupos. En primer lugar estaban los abstencionistas que yo les llamé relativos o flexibles. Aquellos que votaban en una elección y no votaban en la otra. Y entraban y salían del padrón electoral. Entonces ellos se movían, ya sea votando por la Concertación, ya sea votando por partidos de izquierda o votando por la derecha. Es decir, aquí el abstencionista no tiene una sola orientación política específica, sino que puede entrar y votar porque le gustó, a quien le gustó y votó. Pero eso es una franja chiquitita de los abstencionistas. Luego venía otro grupo que era el más interesante para mi gusto, que era lo que yo denominé con un concepto de un sociólogo alemán, que es los subpolíticos. ¿Y por qué los llamé subpolíticos? Porque eran profundamente críticos, activos en la política, organizados territorialmente. En todas las comunas, las 4 comunas, las 8 comunas de clase media y clase popular, existían estos grupos y participaban social en grupos de juveniles, en grupos, etc. Y en grupos políticos. Y eran tremendamente críticos con el sistema y rechazaban totalmente las elecciones. Y se ubicaban dentro del sector más crítico hacia la forma de dominación existente en el país. Pero ellos no hacían política dentro del sistema, sino lo que hacían afuera del sistema. ¿Ya? Y era una franja más ancha que la anterior, pero más dispersa, menos organizada entre sí, pero ellos tenían esas posiciones. Esos son políticos que, como dice el concepto, hacen política debajo de la política oficial e institucionalizada. No creían en los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego estaban el otro sector que siempre me llamó la atención, que eran los sectores no políticos. Y los sectores no políticos era como una suerte de corazón de los no abstencionistas. Y este era un grupo de hombres y mujeres transversalmente existentes desde las comunas altas hasta las comunas populares, que rechazaban a la política. Rechazaban a la política total y completamente. La política para ellos era lo más odioso, y así lo dicen en la grabación, odioso posible. Ellos son los que consideran que todos los políticos de cualquier color son una chacrada de sinvergüenza y ladrones. Y que ellos nunca le darían un voto a esa gente, que los detestan. Detestan a los partidos, las organizaciones, pero no es que tampoco ellos se organizaban socialmente, sino que también eran tremendamente asociales. Tampoco participaban en clubes juveniles, en clubes deportivos, sino que eran tremendamente individualistas.
e egoístas. Y al mismo tiempo, en ellos existía que había que tener protección de todos los otros, y los otros siempre eran los malos. Y por lo tanto son los que las poblaciones pedían cerrar los pasajes. En las clases, en los sectores medios igualmente. Es decir, detestaban todo, pero amaban al mercado. Y aman al mercado. Y son emprendedores, micro, mediano o grandes emprendedores. Por lo tanto, la política con su conflictividad no les dejaba hacer su proyecto biográfico. Y por lo tanto lo rechazaban. Eso fundamentalmente en los grupos medio, alto medio, pero en el sector popular eran los sectores que tenían menos instrucción educativa, los que se dedicaban al comercio ambulante, los que, yo aquí mismo, en esta misma sala creo haber dicho que los narcos no votaban, y estos son los grupos que, de una u otra manera, son los soldados, pero los narcos, que trabajan para micro y grandes y medianos traficantes. Son también personas que se dedican a cualquier actividad marginal, si ustedes quieren. Pero son un gran grupo. Dentro de los sectores populares son masivos. Pero ellos rechazan toda actividad política. Eso es lo que quiero decir. Y se sienten pequeños y medianos empresarios porque tienen un puesto de colero en una feria pública. Y yo no estoy denostando con esto a ese grupo, estoy describiendo a un grupo social que no participa en política. Pero tienen una característica, son tremendamente patrioteros. De esos que no habían visto nunca una raqueta de tenis, pero salían a celebrar los triunfos del Chino Río como si fueran de ellos. Los que se ponían la camiseta para ir a celebrar la Plaza Italia y se ganaba la selección chilena. Esos que vendieron todo para poder ir al Mundial de Fútbol de Sudáfrica o al de donde fuera Chile. ¿Captan? Ese es un grupo de ciudadanos chilenos que ahí está. Pero era oscuro porque todas las encuestas, todas las estudios políticos, electorales que se han hecho, siempre consideraban a los que votaban. Cómo se comportaban aquellos grupos. Pero este grupo nunca nadie los estudió. Salvo uno que los intrusiaba con ellos, haciéndoles preguntas. A veces me cerraban la puerta en la cara y no me contestaban nada, porque ellos no querían meterse en ninguna cosa. Y trabajando en comunas como La Pintana, Cerro Navia, ¿cuál es la otra? Peñalolén, Renca. Ese tipo de gente. Y vean ustedes cuáles son los resultados que se obtuvieron en esas comunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este grupo de no políticos, que yo los llamé, porque renunciaban voluntariamente al derecho al sufragio. Fíjese que en este país uno enseñaba de que a comienzos del siglo los sectores populares luchaban por votar. Los sectores populares y sectores medios e incluso altos durante la década de los 90 y la primera década del siglo XXI luchaban porque querían liberarse de esa obligación. Y el voto voluntario vino a liberarlos. Por lo tanto, nadie se preocupó de ese grupo. Nadie lo atendió. Los partidos políticos de todos los órdenes abandonaron los territorios. Los partidos políticos abandonaron los territorios. Ya no se hizo más escuelas de cuadros ni de formación política en ninguna otra parte. Los partidos de izquierda abandonaron los territorios. Los dejaron vacíos. Incluso el único que tenía alguna actividad
en las poblaciones era la UDI. Y la UDI a través de Orpis, ¿se acuerdan de Orpis, el que estaba condenado por el tema de la pesca? Tenía organizaciones que pagaban a los pobladores 100.000 pesos si iban a unos cursos. Pero ahí los instruían. ¿Capta? Pero ellos tenían trabajo poblacional. Pero la izquierda dejó de tener trabajo poblacional. ¿Hace cuánto tiempo que las izquierdas no bajan como se decía antes, bajo la población, compañeros? No, se olvidaron de eso. Dejaron todo ese terreno abierto para que se los tomaran otros grupos. Otros. Entonces, cuando se genera esta situación del voto voluntario, los más felices de todo eran los subpolíticos, porque ya no tenían ninguna obligación de ir a votar y que nadie lo estaba obligando y nadie le iba a cobrar una multa, nadie le iba a pasar nada, porque no era parte de la ley no ir a votar. Por lo tanto, compañeros y compañeras, la democracia protegida de este país se sostuvo por un grupo pequeño de electores que no pasaban los 7 millones y tanto. 7.100.000, 7.200.000. Y cada vez todos... ¿Y por qué a los actores políticos del sistema les favorecía que existiera este bolsón de abstencionistas? Porque el costo, y voy a decirlo en términos politológicos, ¿no? El costo de la elección era cada vez menor, pues. Porque yo tenía que convencer a menos gente cada vez que me siguiera. No tenía que convencer a todos los jóvenes y a todos los adultos, a nadie. No tenía que hacer grandes campañas, porque tenía sectores que eran ya propios. No tenía que movilizarme más. ¿Capta? Entonces era barata hacer, en esos términos, no digo que fuera barata en términos monetarios, sino que el costo de incorporar a nuevos votantes no era necesario. Y incluso, yo lo recordaba el otro día en otra charla, cuando le preguntaron a Longueira, presidente de la UDI, pero quiero poner ese señor para que vean ustedes cómo esto está ahí presente, le preguntaron qué había que hacer con los abstencionistas en un momento en que se registró una abstención altísima. Él dijo, bueno, nosotros los partidos políticos debemos trabajar con los que votan. Y los que no votan no nos interesan. Y nosotros no nos vamos a preocupar por esa gente. Y ese predicamento de Longueira lo siguieron todos los partidos. Todos los partidos. Todos los partidos del orden. Obviamente que los otros que no estaban fuera buscaban y luchaban y tratan de ganar gente. Pero los del partido del orden político neoliberal no se movilizaron para captar más gente. Trabajaban con el mismo grupo de siempre. 7 millones de personas. ¿Qué es lo que quiebra esta situación? Octubre del 19. Octubre del 19 es un reventón histórico, como diría Salazar, una irrupción de gente en las calles. Bueno, todos vibramos y todos gozamos viendo toda esa cantidad de gente en la calle. ¿Y quién hizo la rebelión? La primera pregunta es, ¿quién hizo la rebelión? ¿La hicieron los sectores que estaban involucrados en la democracia protegida? No, la hicieron estos cabros que yo les llamo los subpolíticos, pues. Los abstencionistas subpolíticos. Que fueron todos estos cabros que fueron a incrementar la primera línea. Fueron todos esos chiquillos que eran anarcos y que algunos ponen incluso en duda si estos cabros fueron capaces de hacer lo que se hizo. Y cuando se digan, no, si no quemaron el metro los cabros quemaron el metro. Por favor. Algunos metros lo habrán quemado los pacos para hacerlo más fuerte, pero los cabros quemaron metros. Los cabros quemaron farmacias. Saquearon supermercados. Hicieron todo lo que ellos hicieron porque ellos lo consideraban como justicia popular. Atacar a todos los símbolos del sistema capitalista era considerado justicia popular. Entonces, desconocerle esa fuerza y esa potencia política que tuvo la primera etapa de la insurrección, y además, fíjense ustedes, un dato, lo que hicieron el salto de los torniquetes
fueron estudiantes secundarios que no tenían derecho a voto, porque eran cabros menores de 18 años. Por lo tanto, todo eso fue una rebelión, si ustedes quieren, de los subpolíticos. Yo tengo ahí en mi canal de YouTube una primera charla que le doy a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la Escuela de Economía, en que yo pongo cómo la rebelión es la acción de los subpolíticos, de los ciudadanos subpolíticos. Pero esos cabros, cuando se estableció el acuerdo del 15 de noviembre, aparte de lamentarlo, lo vieron también como una oportunidad. Y cuando se tiró a la mesa al sacrificio de la Constitución del 80, los cabros nos dijeron: no vamos a votar. Todo lo contrario. Yo fui uno de los que estuvo en contra de ese ingreso, de votar a favor del plebiscito de entrada. Incluso publiqué un libro en que digo, ¿cierto?, con otros compañeros, con Rafael Agacino, Igor Goicoechea, ¿cierto?, y yo, ¿qué pasó con la revuelta? En la cual nosotros decimos que ingresar a este plebiscito era una trampa y que con eso se derrotaba a la revuelta. Pero los cabros dijeron no y entraron a votar. Y fue 1.400.000 jóvenes que entraron a votar en aquella oportunidad y votaron a favor del apruebo, contra, ¿cierto?, la posibilidad, que sea contra la Constitución del 80. Luego, en la elección de convencionalistas, esos cabros volvieron a votar y eligieron a los convencionalistas de la lista del pueblo. Más de 1 millón de votos sacó la lista del pueblo, y otros, las organizaciones, los movimientos sociales, etcétera, son votos de estos cabros que son subpolíticos y de organizaciones de esa naturaleza. Yo incluso, cuando hice la presentación del libro, asistió una chica del movimiento feminista 8 de marzo, la Karina Nogales, en la cual ella dijo que ella nunca había votado, pero ahora estaba dispuesta a ir a votar porque era una buena oportunidad. De ese sujeto político es lo que estoy diciendo, que ahí hay una transformación de ese sujeto y entra a votar. ¿Qué pasa? Pero dentro del mundo abstencionista todavía quedaba un grupo bastante alto de gente, más de 7 millones, porque en esa oportunidad hubo una alta abstención. Recuerden ustedes que se hizo bajo condiciones de pandemia, y toda la votación de adultos mayores que votaba por la derecha, votaba por los partidos tradicionales, no fueron a votar, se cuidaron. Viene la votación presidencial, ¿y qué pasa? En la presidencial gana Kast en la primera vuelta, pero con una abstención bastante alta. ¿Se acuerdan? Viene la segunda etapa de esa y entra otro 1.350.000 personas más. Y quedan como abstencionistas 6.660.000 personas. ¿Quiénes quedaban? ¿Quiénes quedaban en ese grupo? Los no políticos. Se había agotado. Dentro de eso, dentro del mundo abstencionista, se había agotado los sectores progresistas, si ustedes quieren, o radicales, porque ya no habían ingresado cerca de 3 millones de jóvenes. Y por lo tanto, los que quedaban eran fundamentalmente algunos, por cierto, igualmente, más reacios a participar en procesos electorales de sus políticos, pero quedaba el grueso, compañeros, quedaba el grueso de ese mundo oscuro, desconocido, de los no políticos. Y los no políticos se ven hoy día obligados a ir a votar. Se ven obligados a ir a votar. Bajo la compulsión de una multa. Entonces, cuando van enojados, van molestos. Y más todavía,
Porque si alguno se informó de esos grupos, la nueva constitución establecía el voto obligatorio. Es más, establecía el voto obligatorio y el voto de los jóvenes mayores de 16 años. Más está enojado. Porque ven a los cabros chicos haciendo las revueltas que hoy día estaban hoy día en el metro, sentados, haciendo lo mismo que hicieron, respondiendo a esa situación. Pero entonces se metió todo este grupo. Y este grupo no es que sea de derecha, porque no es de derecha ni izquierda, sino que le gusta el orden. Y ellos quieren paz y tranquilidad. Yo vivo en una población de la comuna de San Joaquín, y yo conversaba con mis vecinos y personas que conocía, y ellos me decían, mire, nosotros queremos volver a lo que existía antes de octubre del 19. ¿Y qué existía antes de octubre del 19, compañero? Tranquilidad, paz neoliberal, paz del consumo. Por lo tanto, esa gente fue a votar para que no fueran multados y enojados, y también movido por una serie de otros sentimientos como el patriotismo, la ofensa de la bandera, esto y este otro, el hecho de que estuvieran perdónenme por la expresión, los indios metidos aquí, ¿cómo los indios iban a tener más derechos que ellos? ¿Y cómo que yo no lo voy a poder pegar a la vieja? Si yo le pego a la vieja porque yo es mi mujer y le pego siempre, es mi propiedad. ¿Y me van a decir a mí que ahora yo no le voy a poder tocar ni la oreja? No, compañero. O si no, ¿qué es lo que es esto de que los hombres y mujeres anden en la calle besándose? Porque esos grupos son tremendamente conservadores. Conservadores. Y por lo tanto, le hacen sentido lo que la derecha les decía. Y no porque fuera de derecha, le hace sentido lo que la derecha les decía. Fíjense ustedes que en esa encuesta que yo hice, les preguntaba cuál era el derecho más importante de los ciudadanos en una sociedad y en una comunidad. Y la respuesta, sobre el 90% de todos los grupos analizados, era el derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Por lo tanto, ese concepto de que, esa idea que les metió la derecha de que la segunda casa la iban a perder, o que la tercera casa la iban a perder, les generó un temor horrible. Pues. Aunque no tuvieran nada. Aunque no tuvieran ni una casa, pero les generó temor. Segundo, miren, fíjense que en este país el 30% de la población está en un ISAPRE. Pero hay muchos sectores populares que sí están en ISAPRE. Y por lo tanto, cuando le dijeron que iba a tener que ir a hacer una cola o una fila o atenderse en el consultorio, también le aterró. Pues. Porque cuando se crearon los ISAPRE, la gente se cambió de la salud pública, se cambió a la ISAPRE porque establecía una distinción, una separación. Yo no soy igual que el otro. Yo me diferencio. Ahora, con respecto a la escolaridad, los colegios particulares subvencionados, y la profesora acá sabe eso, en las poblaciones generaron la distinción del uniforme. Nosotros nos criamos o nos formamos con el overol. ¿Y por qué nos ponían overol? Porque en el fondo no era que nos estaban preparando para ser solamente proletarios, sino que el overol era como una situación de que, era muy mentirosa el asunto, pero ocultaba la pobreza de algunos en relación a la buena calidad de la ropa de otros. Entonces todos andábamos con overoles, todos andábamos con las niñas con delantales, etc. Entonces era como igualitaria, aunque era una ocultación de la desigualdad igualmente. Pero hacía la sensación que vivíamos en una sociedad más igualitaria. Que no era. Pero los colegios particulares subvencionados, que existen en las poblaciones, en las comunas de clase media, etc., crearon mayores distinciones.
Entonces, como decía Izaguirre, cuando Izaguirre quiso cambiar los colegios subparticulares subvencionados porque le ponían nombres ingleses, Albert College. ¿Qué está eso? Colegio Alberto. ¿Y quién era Alberto? El dueño del colegio. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la distinción, aquí aplicamos a Bourdieu, un sociólogo francés, en la cual, ¿cierto?, la distinción, la separación, el no sentirme igualado, como dicen los mexicanos, era un elemento central. Y esta constitución, la que se rechazó, tenía muchos elementos de igualdad. Y yo no quiero ser igual al otro. Entonces este grupo masivamente incrementó el voto de la derecha. Entonces, si yo tengo que explicar el voto del rechazo, lo explico electoralmente a partir de la incorporación de 4.500.000 no electores que se ubicaban dentro de ese mundo de los no políticos. Y eso, ¿cierto?, incrementó la votación de la derecha, pues si la derecha había sacado 3.600.000 votos con Kast. Y Kast había sacado menos votos que Piñera. Piñera había sacado 3.700.000. Entonces, claro, ¿cómo se compone el voto del rechazo? Se compone por un sector de la derecha, obviamente, más los sectores de la centroizquierda que respondían a los intereses del PPD, de la Jimena Rincón, de esa gente, del Partido de la Gente, etcétera, que votaron en ese sentido. Y eso explica que el voto del apruebo no fue capaz de alcanzar los 5.800.000 votos que había sacado en el año 20. Y cae, ¿cierto?, de 5.800.000 cae a 4.600.000. Lo cual son casi 1.600.000 menos, o 1.200.000, una cosa así. Y ese 1.200.000 se va para también, entonces se va componiendo. Entonces, y además, muchos sectores de izquierda que llamaron también al rechazo. Entonces, claro, ¿para qué vamos a hacernos? Eso debería haber sido como el 2% del voto del rechazo, ¿verdad? Porque tampoco la izquierda es tan numerosa en este país para haber influido tanto, ¿no? Por lo tanto, tampoco. Entonces, el voto del rechazo se compuso por la derecha fuerte, por los votos de la centroizquierda exconcertacionista, por algunos grupos de la izquierda que estaban descontentos con la Constitución y los no políticos. Eso es lo que explica ese gran porcentaje. Ahora, ¿cuál es la consecuencia política de eso? La consecuencia política de eso es que hoy día ya dijeron de que el próximo plebiscito, si es que llega a haber uno, de entrada va a tener que ser, o la elección de los nuevos convencionales va a ser con voto obligatorio. ¿Captan lo que significa que sea con voto obligatorio? Significa que la derecha va a usar nuevamente todo ese grupo de no políticos para obtener una ventaja sustantiva al interior de esa nueva convención. Porque va a movilizar a estos sectores que le van a prometer el oro y el moro. Pero ya tienen algo que les pueda. Entonces, lo que habrá que luchar como izquierda será que vuelvan a instalar el voto voluntario. ¿Me entienden? Para que no darle la posibilidad. Porque realmente, si se instala el voto voluntario, revertir un porcentaje alto de ese grupo de no políticos y transformarlos en políticos es una tarea no de meses, sino de años. De años. Porque es el único sector político que no ha vivido una socialización ni una politización. Porque los subpolíticos se autoenseñaban a sí mismos. Y se aprendían y se enseñaban y se politizaban por la lucha social, la lucha política, estudiantil los politizó, más todavía de lo que era. Pero a este grupo, ¿quién los politiza? La televisión, pues. Los canales de televisión, los matinales, la estupidez de la Connie Santamaría,
o de Las redes sociales. el Matías, y también las redes sociales. Y también las redes sociales. Y la conversación permanente. Si ustedes vayan a las ferias libres y escuchen a los compañeros de las ferias libres. Esos son terribles. Yo estuve a punto de dejar de comprarle pescado a mi casera del pescado porque hablaba peste de los mapuches. Peste. Y decía, ¿cómo era posible que esos indios que no tienen idea de nada van a tener derechos? Y yo le dije, mire compañera, o mire casera, mejor dicho, porque le digo compañera hasta la hora que me tiran pescado en la cabeza. Le dije, mire compañera, le dije, mire casera, le dije, yo no creo que sea así, yo creo que usted está equivocada. No, casero, ¿qué sabe usted? Yo tengo tierra allá en el sur y estos mapuches lo único que quieren es quitármela. Le dije, bueno, pero en realidad era de ellos primero. No, me venga con ese cuento porque todos salen con la misma. Esos son chilenos, pues. Y chilenas. Y todos los caseros votaban por el rechazo. Y eso que en San Joaquín ganó la prueba. Y eso que en Huanca ganó la prueba, lo cual yo estoy sumamente contento. Por último vengo de una comuna que ganamos. Entonces, ¿Y no votó nulo? ¿Ah? ¿No votó nulo al final? No, yo voté por el apruebo. ¿No? Además que yo dije, compañera, una cosa. Yo dije que si el nulo quería tener alguna incidencia, tenía que ser capaz de movilizar mucha gente. Y no articuló más que a 200.000 personas. Y fue 1, y tantos %, si no me equivoco. 1,54. Con eso, con 200.000 personas, testimonio. Me puedo sentir orgulloso que no fui parte de la farsa, como decía Rafael, ¿no? Lo cual es cierto. También, pero ¿en qué contribuyó? Nada. Entonces eso nos lleva, en nuestros 5 minutos ¿qué nos queda para la izquierda? Yo tengo la impresión, compañeros, que después de esta contundente derrota y darnos cuenta cómo ha cambiado la sociedad chilena, que la derrota que nos infligieron en el año 1973, que ya va a tener 50 años, es una derrota que nos tiene aplastado y nos podemos recuperar. No nos podemos recuperar. Pero la izquierda, estoy hablando de una izquierda anticapitalista propiamente tal, ¿no? Porque una izquierda en este país hizo una transformación, hizo una renovación, como ellos le llamaron, que es el Partido Socialista, el partido del compañero Salvador Allende. Ellos hicieron una apuesta distinta y dijeron, nosotros vamos a aceptar el capitalismo, vamos a aceptar la sociedad de mercado y nos vamos a volver socialdemócratas y no vamos a aspirar a transformar la sociedad. A lo malo vamos a dedicar a administrarla y ojalá con la posibilidad de entregarle derechos, protecciones a los ciudadanos, etc. Pero nada más. Y por lo tanto renunciaron a ser una izquierda revolucionaria. Es lo que yo denomino, en este libro y en otros, ¿cierto?, la izquierda neoliberal. Es una izquierda neoliberal. Así como existió una izquierda keynesiana, así como existe la izquierda socialdemócrata, etc. Pero esta es una izquierda neoliberal. Y es lo que nos viene ahora es la conformación de un nuevo consenso político, social y cultural y económico que va a ser neoliberal. Y vamos a tener una nueva constitución, eso yo no lo pongo en duda, pero va a ser una constitución neoliberal, concordada por las fuerzas que hoy día sostienen el neoliberalismo. Salvo que, y aquí viene la esperanza que todo izquierdoso siempre tiene, que en un momento determinado vuelva a haber un nuevo estallido, una nueva irrupción. Que los jóvenes, como lo están haciendo hoy día, a partir del lunes, ¿cierto?, llevan 3 días saliendo a la calle, pero todos estamos mirando cómo salen a la calle, pero no estamos detrás de ellos, ni apoyándolos, ni al lado, ni a ningún lado. ¿Qué? Nos estamos quejando porque nos suspenden el metro. ¿Ah? Entonces nos quejamos, estos cabros de mierda no están en la calle.
No, pero los cabros están pensando más allá que nosotros. Pero estos jóvenes, desgraciadamente, tienen toda esa potencia, pero no. Este es un régimen democrático, a pesar de todas sus limitaciones, que decide las cosas en votaciones. Y buenas o malas las votaciones deciden eso. No podemos, si no queremos que siga existiendo esta decisión en la cual vayan las masas enajenadas a votar y voten, tenemos que cambiarlo de otra forma, de otra manera. Y para eso necesitamos organización, necesitamos gente, necesitamos cuadros políticos, necesitamos un montón de cosas que en este momento no tenemos. No tenemos. Yo lo comentaba el otro día en un programa para América Latina que decía que no hay una izquierda en América Latina. Si lo más grave de todo es eso también. En Argentina ustedes ven que no hay una izquierda. En Uruguay la izquierda del Frente Amplio le entregó el gobierno después de Tabaré Vázquez, de Mujica y Tabaré Vázquez le volvieron a entregar a la derecha el gobierno. En Bolivia a duras penas se sostiene el Arce allí. En Brasil va a ganar de nuevo Lula, pero Lula ya no va a ser el Lula de hace 20 o 15 años atrás, va a ser un Lula mucho más moderado, porque sabe perfectamente si él avanza sobre los poderes reales, efectivos del capital, le van a dar otro golpe de Estado. Es lo mismo le pasa a López Obrador en México. Es decir, ¿por qué? Porque esos gobiernos progresistas en América Latina han tenido limitaciones en su forma de ser progresista y han mantenido las estructuras del poder del capital. Nosotros no sacamos nada con cambiar la constitución política si no somos capaces de afectar la estructura del poder. Este era un paso dentro de una plataforma de lucha futura, pero no era la solución de todos los problemas de la sociedad chilena. Y ahora quedó claro que a mucha gente le gusta ser neoliberal. Está en el ADN de los chilenos que han nacido posteriormente del año 90. Que no han conocido eso. No, si no importa, nosotros tampoco conocimos esas cosas y luchamos igual por el socialismo a pesar de que teníamos 15, 16 o 17 años. Porque había una formación de que te hablaba, que te mostraba otras realidades. Pero estos chiquillos que han conocido solamente neoliberalismo, en los colegios neoliberalismo, en la universidad neoliberalismo. Acá se habla mucho de lo que fue la rebelión pingüina o la rebelión de estudiantil del 11. Pero piensen ustedes que ninguna universidad cambió su forma de ser con la rebelión del 11. Todo lo contrario, siguieron siendo más neoliberales de lo que eran, en la forma de administrar y pensar la educación. Lo que les interesaba era que el Estado les resolviera la forma de financiación de la universidad. Entonces, cuando le dieron gratuidad a los jóvenes, perfecto, admitamos jóvenes gratuitos que vengan, porque yo les voy a pagar, nosotros como Estado les vamos a pagar a ustedes y ustedes van a seguir siendo neoliberales. La educación por competencia, que es algo que se instala, es justamente aquella que hace que el estudiante solamente se preocupe por ser profesional y no se preocupe por ninguna otra cosa más. Las humanidades en las universidades públicas chilenas como privadas están desapareciendo. No importa las ciencias sociales. ¿Qué apoyo hay para las ciencias sociales? Nada. ¿Qué apoyo hay para el pensamiento crítico? Nada. Una universidad crítica, un partido político la destrozó. La universidad, siquiera una universidad crítica, que tenía pensamiento crítico, que tenía elementos de profesores y estudiantes críticos, el Partido Comunista la hizo pedazo. ¿Por qué? Porque no podía tener una universidad privada. O sea, le podemos permitir a la UDI, a Renovación Nacional, a Democracia Cristiana, a todos los demás que tengan universidades,
Pero la izquierda no puede tener una universidad. ¿Y dónde va a formar a su gente? ¿Dónde se forma hoy día el profesional con una ética diferente? En ninguna parte. Tienen que ir a las universidades de los jesuitas, de los salesianos, del Academia Humanismo Cristiano, ahora a la Universidad del Desarrollo. Piensen ustedes la Jimena Aguilera, que es la nueva ministra de Salud. ¿A dónde viene? De la Universidad del Desarrollo. Y la Universidad del Desarrollo es la universidad de la UDI, pues. La San Sebastián. La San Sebastián. La secta. O si no, la Universidad de los Andes, del Opus Dei. O sea, ¿cuál es la universidad de izquierda que hay en Chile? No hay, pues. Había una, la Universidad Arcis, que era plural en la izquierda, porque no todos eran todos así izquierdosos, no, eran todos de gente de pensamiento crítico. Diverso. Teníamos una vicerrectora como la Nelly Richard, que acaba de ser, le acaban de entregar el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ese era el tipo de profesional que tenía. Tuvimos 3 premios nacionales. Uno de humanidades, uno de ciencias sociales y el otro de historia. Garretón, Mulián y Salazar. Y nos dimos el lujo de destrozarla y venderla a una inmobiliaria. Neoliberalismo, pues. ¿Para qué? Para tener diputados y senadores. Porque el señor que hoy día está de senador en el Parlamento, Daniel Núñez, era secretario general de la universidad, pues. El convencional también. También el Gómez. Todo normalizado. Entonces, esa es la realidad de la izquierda chilena. Habrá que construirla. Esa es la tarea. Yo no puedo decir qué es lo que puede hacer la izquierda. Primero construyamos izquierda para poder tener algún grado de incidencia en la coyuntura política que se abre. Tenemos que tener capacidad de formar un partido de izquierda amplio, plural, renovado, no abjurando del pasado, pero renovado en su forma, en su método, en su forma de ser, que nos permita poder conquistar espacios de poder al interior de la institucionalidad burguesa. Es decir, aprender de lo que hizo el compañero Allende. Si el compañero Allende entró en el año 37, si no me equivoco, primero como senador, primero como ministro, después como diputado, senador, etc. Construyendo y educando. Piensen ustedes que Salvador Allende en cada una de las intervenciones que hacía frente al pueblo le enseñaba. Sus discursos son verdaderas pedagogías de lo que él iba a hacer cuando él fuera presidente. Hay que volver a trabajar en los espacios populares. Hay que volver a trabajar en las comunas. Hay que ir a trabajar con todo el mundo. Va a ser difícil porque los vamos a encontrar con un ambiente hostil. Pero hay que hacerlo. No se puede, no nos podemos quedar como lo hago yo. Yo quiero hacer yo aquí hablo y la entrego después y quién la verá no importa, no sé. Pero tengo que llegar a alguien. Hacer tomar conciencia a las personas. Entonces, cada uno de nosotros que somos militantes de la izquierda no institucional, tenemos que convertirnos en un agente, en un sujeto socializador y politizador de otros sectores. Tenemos que esta mesa o esta sala, la próxima vez que nos reunamos, no estén los 10 o 15 que habemos acá, sino que existan 150 o 200. Porque es la única forma de salir de nuestro espantamiento, en nuestra situación de que nos encontramos. Entonces la izquierda, ¿qué puede hacer? Hacer lo que ha hecho siempre, desde un tiempo, no ha hecho siempre, pero desde el último tiempo, escribir,
sacar artículos en los diarios o en la prensa que algunos leen, decir cosas y dejar, por favor, de pelearse entre sí. Y dejar de pelearse entre sí. Compañeros, y aquí estamos todos podemos tener puntos de vista distintos, pero hay una sola cosa que nos debe unir en esa diferencia, que tenemos que trabajar como parte del pueblo que somos, para el pueblo, pues. Para la clase trabajadora. No que yo soy más izquierda porque yo soy el que sigo con mejor lineamiento los preceptos del compañero Trotsky o del compañero Mao o del compañero Gramsci o del compañero X o de cualquiera. Eso, compañero, no sirve. Eso nos destrozó en la Unidad Popular, que le quitó capacidad de... Ahora que estamos a punto de cumplir los 50 años del golpe, ¿cierto? El próximo año, ahora vamos a cumplir los 49 de ese maldito día, todos sabemos que la desunión entre los partidos de la Unidad Popular contribuyó que no tuviéramos una capacidad de resistir el golpe de Estado, de respuesta. Porque tampoco se trata, compañeros, también aprendimos de esa lección histórica, dolorosa, etcétera, de que no podemos hacer gárgaras con la lucha armada. Si queremos asumir la lucha armada, la asumimos, pero no andamos proclamando y diciendo, nosotros les vamos a poner la violencia revolucionaria contra la violencia reaccionaria. Cuando llegó el momento, ni la violencia reaccionaria hizo todas sus mellas y la violencia revolucionaria no hizo nada, o muy poco. En un homenaje a todos los compañeros que resistieron ese día 11, 12 en adelante, claro, pero tampoco nos sirvió mucho. No nos sirvió mucho. Cuando uno ve la impotencia que nos generaba ver cómo se bombardeaban las poblaciones de la zona sur de Santiago, la población Pablo de Roca, la población San Gregorio, la Villa Lenin, la Villa Joao Goulart, cuántas otras, y no había nada con qué defenderse, pues, chicos. Ni siquiera teníamos una piedra que lanzarle. Y eso sí que es doloroso, porque mucha gente cayó presa, torturada, exiliada, muerta, etc., porque no teníamos armas, pues. Y yo siempre he sido convencido que si vamos a hablar de armas, tenemos que tenerla. No hacer creer que la hay. Y no hacer creer que la hay, cuando no se tiene. Con alta munición. Así que en ese sentido, compañeros, les agradezco esta charla. No tengo palabras para decir que tiene que hacer la izquierda, eso lo tendrá que definir cada una de las organizaciones, pero lo que se nos viene es algo que es la continuidad de la sociedad neoliberal, la continuidad de los ciudadanos neoliberales, y que si nos vuelven a instalar el voto obligatorio, ya sabemos lo que nos va a pasar. El voto obligatorio lo va a dominar este gran bolsón que yo les llamo los no políticos, que se pueden transformar en políticos, pero políticos de la derecha. Y nosotros nos perdimos la gran ocasión de haberlo transformado en políticos, pero de izquierda. ¿Está el Partido de la Gente? No, porque el Partido de la Gente, disculpa, el Partido de la Gente se forma con una serie de personas que se desprenden de los partidos de la concertación. Y fundamentalmente del principal partido de la concertación, que era la Democracia Cristiana. El Partido de la Gente se forma con ex Democracia Cristiana. Piensa tú que la Democracia Cristiana fue perdiendo cada vez más adhesión política electoral a lo largo de estos, yo diría, desde los últimos 15 años. ¿Pero no están también ahí los abstencionistas políticos? No, porque son electores. El Partido de la Gente es un partido electoral. Es un partido que se constituye con Parisi y saca una votación bastante importante. Claro, pero con un discurso, comillas, político. Claro, pero es que esa es la forma como movilizar el asunto. Pero no es que no movilizan a los no electores. Porque Oye, estaba pensando... para que podamos seguir avanzando,
Bueno, no. Ah,